Bueno, nuevamente, entonces, bienvenidos. Vamos a comenzar a trabajar un poco sobre este tema que nos convoca. Y de antemano, lo que les quiero decir, como lo hago habitualmente, con muchos de ustedes ya hemos tenido oportunidad de compartir otros espacios, es, por supuesto, siéntanse absolutamente liberados, más allá de mi presentación y de las cuestiones que vayamos compartiendo e incentivándolos a interactuar, siéntanse absolutamente liberados para intervenir en el momento que lo crean oportuno, compartir sus experiencias en este terreno a propósito de este tema que nos convoca, que hemos llamado el liderazgo, ¿sí?, en situaciones de crisis. Cuestiones que, por supuesto, pueden involucrar cualquier tipo de ámbito social donde exista algún tipo de responsabilidad de conducción por parte de aquel que lidera y como consecuencia en esto que llamamos una situación de crisis donde muchas veces lo que se nos presenta es una suerte de laberinto de múltiples direcciones en las cuales no solamente nuestro grupo, nuestro equipo de trabajo, sino nosotros mismos nos sentimos confundidos, embargados por la incertidumbre, cómo de alguna manera podemos reorientar nuestro rumbo para poder ser consecuentes en aquellos objetivos que nos hemos fijado y, por supuesto, contener al grupo como para que siga también acompañando y manteniendo su nivel de desempeño. Les comparto un poquitito cuál es la agenda, ¿sí?, que vamos a compartir en estas dos reuniones que vamos a tener. Vamos a dividir este temario que ustedes tienen en pantalla. ¿Están viendo bien mi pantalla, no? Aquí estamos, díganme. Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, les decía entonces, vamos a dividir en dos partes este trabajo que vamos a compartir. Vamos a hablar primero un poquito de entender de qué hablamos cuando hablamos de una situación de crisis, por qué se producen esas situaciones de crisis. A veces cuando utilizamos esta denominación de crisis para señalar alguna situación que nos conmueve, donde nos sentimos agobiados en función del entorno que nos rodea, tal vez amenazados por muchas cuestiones que tienen, que imaginamos que pueden pasarnos. También a veces es útil poder pasar en limpio qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa, y adicionalmente también entender que forma parte del devenir de cualquier cuerpo social y que en definitiva lo más probable es que jamás podamos evitar atravesar una y otra vez este tipo de situaciones. La verdad que esto no nos va a liberar de angustias, no nos va a liberar de presiones, pero al menos nos va a permitir entender que forma parte, como les decía recién, de un devenir normal al cual paulatinamente tenemos que acostumbrarnos a irnos adaptando. Luego en un segundo capítulo, vamos a enfocarnos en aquello que habitualmente decimos el autoliderazgo. A ver, por más que parezca bastante obvio una vez afirmado, no debemos nunca perder de vista que, como bien suele decirse, difícilmente podamos transmitir a otros lo que no tenemos arraigado en nosotros mismos, y desde este punto de vista es muy difícil que podamos conducir las voluntades de otras personas en una situación de crisis si primero no trabajamos sobre nuestro propio interior y cómo reaccionamos nosotros frente a ese tipo de situaciones. Luego sí, en un tercer capítulo, nos vamos a enfocar en lo que es nuestra relación con el grupo, con el equipo de trabajo que conducimos, y cuáles son las actitudes y prácticas más recomendables cuando se atraviesan este tipo de situaciones. Y en los dos últimos capítulos, por un lado, vamos a
volver un poquito a nosotros mismos, reforzar algunas cuestiones que tienen que ver con la forma en la que tomamos decisiones en esas situaciones que llamamos críticas, y si me van a permitir, luego a partir de ello, recomendarles, volviendo al principio de lo que significa entender la crisis y esta cuestión del autoliderazgo, recomendarles algunas prácticas y recursos que pueden sernos útiles para afrontar esas coyunturas. Seguramente en el encuentro de hoy vamos a tratar los primeros dos puntos, ¿sí? De entender la crisis del autoliderazgo. Vamos a esbozar algunas cuestiones que tienen que ver con el tercero de ellos, como para llegar de alguna manera a la justa mitad que tiene que ver con este programa que les propongo, y el lunes que viene sí enfocarnos de lleno en lo que nos quede de esta cuestión de la conducción del grupo y la toma de decisiones y la práctica. Esto es, de alguna manera, el modelo de trabajo que les propongo. ¿Les parece bien? ¿Es razonable? ¿Responde a vuestras expectativas? ¿Sí? ¿Estamos en sintonía con esto? Sí, 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 Fernando. Fernando. Bueno, jóvenes amigos, entonces volvamos a nuestro recorrido y ya vamos dándole forma a esta idea de presentación que les comparto. Les conté alguna vez el cuento de El viejo roble del emperador. Insisto, con muchos de ustedes hemos tenido oportunidad de compartir otros espacios y saben que soy cuentero. ¿Les conté alguna vez el cuento este? No, me dicen. Manuel me dice que No, no. No, no, no. no Cristian escuché todo. tampoco, Sofía. Bueno, listo, mayoría de los que desconocen el cuento. ¿Alguien se lo conté en serio? Dígame, ¿eh? Yo no me voy a ofender porque me diga. Bueno, ok. Entonces les voy a contar el cuento de El viejo roble del emperador. Recuerden que vamos a empezar a ingresar en esta historia de poder entender de alguna manera qué es lo que representa una crisis y cuándo se produce. Cuenta la historia que en un determinado momento el viejo emperador había fallecido y su único heredero se hizo cargo del trono. En el marco de los inmensos jardines, casi un parque inagotable que rodeaba el palacio, en su primer día de gestión sale a recorrer, más allá de que por supuesto los había visto muchas veces de pequeño y ya de joven adulto, pero sale a recorrer el jardín para ver qué encontraba desde esa mirada distinta que hoy tenía como cabeza del reino. Y en un determinado momento, en el medio del parque donde había crecido un gigantesco roble, casi despojado de toda otra plantación alrededor, un gigantesco roble, encuentra que hay un soldado montando guardia, ¿sí? Como cuidando ese roble, ¿sí? Que estaba a algunos cientos de metros del palacio. Muy con mucha curiosidad, ¿no? Por el tema de, che, ¿qué hace un soldado montando guardia? Ahí no parecía que fuese a priori ningún objetivo estratégico ni nada que se le parezca. Se acerca, lo encara y le pregunta al soldado qué estaba haciendo ahí. Y este aquí que el soldado se pone muy nervioso, empieza a dubitar, entra en crisis y le dice, mire, Su Alteza, la verdad, le voy a ser absolutamente honesto, pero no le puedo decir qué hago acá. Yo soy simplemente un soldado. A mí vino el capitán de la guardia y me dijo que tenía que montar guardia al lado de este roble y acá estoy cumpliendo con mi función. Bueno, medio confundido y por la situación, pero también un poquito conmocionado por el hecho de, che, en definitiva, no saben para qué están los pibes estos. Agarra, va el joven emperador y vuelve a palacio y lo encara al capitán de la guardia.
Y le pregunta al capitán de la guardia, capitán, venga para acá. Estuve ahí recorriendo los jardines y vi que hay un soldado montando guardia al lado del viejo roble. ¿Me puede explicar cuál es el objetivo de eso? ¿Qué es lo que está haciendo el soldado ahí? Para su sorpresa, el capitán de la guardia también se pone muy nervioso. También entra en crisis. Y le dice, ¿sabe lo que pasa, Su Alteza? Le voy a ser muy honesto. En realidad, mi padre, que hoy es uno de los principales mariscales del imperio, que antes era capitán de la guardia de su padre, cuando me hizo entrega del mando, me explicó cómo había que disponer las guardias en los jardines del palacio, me dijo que tenía que haber un soldado ahí al lado del roble, pero la verdad que no me dijo de qué, discúlpeme, pero bueno, estoy cumpliendo lo que siempre se hizo. Claro, el joven, pero ahora se empieza a calentar un poquito, ¿no? Porque decía, caramba, el capitán de mi guardia ni siquiera sabe cómo arma las recorridas en los jardines, qué sé yo. Pero bueno, entendiendo que tal vez había estado respondiendo a algún tipo de costumbre, decide mandar a llamar al antiguo capitán de la guardia, insisto, hoy uno de los grandes mariscales del rey. Y le hace la misma pregunta de rigor. Dígame, mariscal, ¿qué hace ese soldado ahí cuidando el roble? Adivinan lo que pasó, ¿no? Para su sorpresa, y ya a esta altura del partido, un poquito de indignación, uno de los mariscales de mayor reputación en el ejército dice, mire, todavía mucho más nervioso, le dice, mire, Alteza, la verdad que no sé. Yo cuando fui durante tantos años capitán de la guardia de su padre, en realidad yo había heredado el rol de mi abuelo, que había sido capitán de la guardia de su abuelo. Y cuando mi abuelo le explicó a mi padre cómo tenía que armar las guardias de palacio, le dijo que tenía que haber un soldado custodiando el roble. Y yo simplemente, como durante tantos años la cosa funcionó así, ¿para qué lo iba a cambiar? Bueno, decididamente ya a esa altura del partido, aparte de ofuscado por la falta de respuesta, el emperador estaba preocupado en serio, ¿no? Toda su seguridad, la seguridad del imperio, nadie tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero bueno, tratando finalmente de llegar a una respuesta final, decide ir a visitar al abuelo, que hoy un glorioso mariscal retirado, a su casa en las afueras. Y cuando llega con su comitiva, con su carroza, el viejo mariscal sale poquito sorprendido a recibirlo y saludarlo y dice, Majestad, ¿qué hace acá? Y pero le cuenta toda la historia, a lo cual el viejo mariscal por un momento se queda pasmado y de repente se empieza a reír a carcajadas, ¿no? Dice, mire, discúlpeme, la verdad que no lo puedo creer. Yo le voy a contar cómo es la historia. Cuando su abuelo era jovencito, decidió sembrar desde retoño ese roble. Y como en el palacio se criaban habitualmente lebreles para la caza y siempre el parque estaba lleno de cachorros, él no quería que los cachorros le rompieran el retoño, le arrancaran el retoño. Entonces dispuso que hubiese un soldado de guardia ahí para ahuyentar a los cachorros cuando se acercaban jugándole. Claro, habían pasado las décadas, el roble era gigantesco, los cachorros ya no estaban, pero seguía habiendo un guardia asignado al lado de ellos y custodiando la nada. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Qué les moviliza? ¿Quién quiere compartir alguna idea?
¿Ninguna? ¿Me siguieron el cuentito o no me siguieron el cuentito? Lealtad, tiene algo que ver con la lealtad. Ajá, bueno, vale. ¿Qué otra Lo que idea? Lo que llama ¿Eh? la atención es que nadie se haya cuestionado en tantos años y a través de las generaciones que por qué estaban ahí hasta los mismos guardias, ¿no? Oh, obviamente, obviamente. Nunca nadie se lo cuestionó. Bien. ¿Qué más? No, somos seres de costumbre, también está mucho siempre la cultura del temor, entonces por las dudas hago así porque se hace así, y Mm. en definitiva de alguna manera u otra nos achatamos en todo sentido, nadie propone algo diferente, es decir, nadie está verdaderamente comprometido con lo que está haciendo, si querés por temor o por costumbre. Por supuesto, por supuesto. A ver, coincido con todo esto que me dicen ustedes, ¿no? La costumbre, el temor a cuestionar lo establecido, a veces una idea distorsionada de lo que significa la lealtad. En realidad, la mayor parte de las situaciones de crisis no se producen porque se generen grandes revoluciones o grandes transformaciones, se generan sencillamente porque no asumimos lo que podríamos llamar la impermanencia, que no es otra cosa que una forma elegante de decir que no asumimos la dinámica del cambio. Y en consecuencia, no podemos adaptarnos con facilidad a ese cambio. Nos ocurre a nosotros individualmente, les ocurre a las personas que nos rodean, y por supuesto que también ocurre dentro de las instituciones, dentro de los equipos de trabajo y en general respecto de cualquier grupo humano. Nos cuesta asumir una idea tan sencilla como que decididamente nada es para siempre. Entonces, cuando se producen cosas que cuestionan ese statu quo, cuando se producen cosas que nos hacen pensar en una transformación profunda de aquello que nos rodea, para lo cual dudamos si vamos a estar adecuadamente preparados, nos invade lo más habitual en el ser humano, que es ni más ni menos que la angustia de la incertidumbre. Y la mayor parte de las situaciones de crisis, aunque a veces no las dimensionemos en este terreno, tienen que ver con aquello que llamamos los cambios de paradigmas, ¿sí? Sencillamente que estamos afrontando un determinado cambio de paradigma. A ver, permítanme nuevamente recurrir a ustedes para que me ayuden con algo, simplemente para unificar lenguajes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de paradigmas? ¿Qué le viene a la cabeza? ¿Quién me colabora con el Manuel? ¿Qué pensás vos? Eh, si no me equivoco, cuando se agota un modelo que da Ujú. respuestas a una generalidad de preguntas que se hace la sociedad, o puede ser en cualquier ámbito, no empresarial, en fin. Sí, correcto. Perdón, Vani, ¿querías acotar algo? Y bueno, yo por ahí digo lo mismo que Manuel, modelo o metodología de trabajo, digo, muy también instalado con la temática de cómo abordar determinadas situaciones, pero sí, es romper esa forma romper en el buen sentido, ¿no? Digo, de mutar la forma en la que uno estaba trabajando o estaba encaminándose en X determinado tema y después revertirlo para obtener mejores resultados. Por supuesto que sí, coincido Fer, tanto. discúlpame, y Sí, Darío, sumando ahí a querido. lo de Vanina y de Manuel, ese cambio a la adaptación, el cambio, o sea, lo que genera la resistencia a ese cambio, mejor dicho, en todo Exactamente. índole, en toda Es- etapa. Entonces, es exactamente. lo que uno se pone en guardia y decir, bueno, no quiero, pero después me termino adaptando. Correcto, correcto. A ver, la verdad que nosotros, si lo vamos a plantearlo desde el punto de vista individual, ¿no? Y desde ahí lo ampliamos al marco social que ustedes quieran. Cada día que nosotros nos levantamos, ¿sí? Cuando despertamos y empezamos nuestra interacción consciente con el mundo que nos rodea,
nos vemos sometidos a una serie de desafíos. ¿Sí? Y esto le pasa a todos los humanitos que habitan en este planeta. La verdad es que en torno a esos desafíos que nos rodean, de una manera más o menos ordenada, o más o menos eficiente, con el correr del tiempo, nosotros hemos desarrollado determinados mecanismos de respuesta, ¿sí? Para la mayor parte de las cuestiones que afrontamos cotidianamente. Ya sea a través de un aprendizaje formal, ya sea a partir de transformar en aprendizaje nuestras vivencias, cada uno de nosotros en la interacción con el medio vamos desarrollando una serie de respuestas. Y como somos bichos sociales y que vivimos en comunidad, eso se va constituyendo en un aprendizaje colectivo, desde un pequeño grupo de trabajo hasta una comunidad. Vamos adquiriendo toda una serie de mecanismos de respuesta a aquellos que nos rodean, desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista familiar, desde un punto de vista comunitario. ¿Qué pasa? En un determinado momento, ahora vamos a analizar por qué, en un determinado momento el mundo gira más rápido de lo que giramos nosotros, ¿sí? Por más visionarios e innovadores que tratemos de ser, siempre va a haber algo que nos va a superar o que va a poner en crisis, como bien lo decía Darío recién, que va a poner en crisis ese mecanismo de respuesta. Entonces, muy sencillamente, no sabemos qué hacer. Y ahí es cuando empieza todo esto que a priori caracterizamos como situaciones de crisis. Miren, los invito a que nos detengamos un poquito, no quiero complejizar demasiado la cosa, pero los invito a que nos detengamos un poquitito a analizar este gráfico. Acá me traicionó la profesión, sí, pero creo que de todas maneras se entiende muy simple. A que analicemos este gráfico de cómo funciona el tema de los paradigmas, ¿sí? A lo largo del tiempo. A ver, miren, en este clásico gráfico que tanto nos gusta a economistas y afines, en el eje de abajo, en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, como debemos decir, vamos a medir el tiempo. ¿Eh? Y en el eje vertical, en el eje de las ordenadas también, como deberíamos decir, vamos a medir algo que genéricamente vamos a llamar la solución a nuestros problemas. ¿Esto qué quiere decir? A lo largo del tiempo vamos encontrando y perfeccionando las soluciones a los problemas que enfrentamos. Insisto, tanto en términos individuales como colectivos. La primera de las curvas, ¿sí?, que marcamos aquí, identificada como paradigma vigente, nos va marcando cómo operan a lo largo del tiempo esas soluciones de problemas. Fíjense la forma que tiene la curva. ¿Qué es lo que significa? Que al principio, ¿sí?, a medida que empieza a correr el tiempo, nos cuesta un montón encontrar la respuesta a esos problemas, hasta que en un determinado momento, por observación, por ensayo y error, por investigación, encontramos algo que empieza a servir, lo empezamos a perfeccionar y entonces ahí es cuando la curva empieza a crecer. ¿Qué significa? En un tiempo cada vez menor, cada vez más corto, encontramos soluciones más eficaces para aquellos problemas que enfrentamos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se comprende esta primera parte del análisis? ¿Soy lo suficientemente claro? Sí, sí. Bien, sigo entonces. Luego de eso, en un determinado momento, porque como yo les decía, hagamos lo que hagamos y seamos todo lo innovadores que querramos ser, en un determinado momento vamos a alcanzar esto que acá identificamos en el gráfico como punto B, el punto de máxima respuesta, donde quiere decir que por más que nos esforcemos, haciendo lo mismo que hicimos siempre, no vamos a generar mejor calidad de respuestas. ¿Sí? En la medida que repitamos, ¿sí?, alrededor nuestro las cosas fueron cambiando, a veces ni llegamos a percibir esto, pero
por más que nos esforcemos, no vamos a poder obtener mejores respuestas. Es más, en un determinado momento, y por eso la forma final de la curva, empieza a declinar y decididamente cada vez nos va a ir peor si seguimos haciendo lo que siempre hicimos. Esto, vuelvo a insistir, lo podemos analizar tanto de un punto de vista individual como desde un punto de vista colectivo. Alguien dirá, pero caramba, si lo analizamos desde la sociedad en su conjunto, qué sé yo, ¿por qué no nos hemos extinguido? Bueno, yo también muchas veces tengo esa duda. Pero dejando de lado ironías, porque siempre existen personas que por visión, por curiosidad, por iniciativa, pueden anticipar, aún instintivamente, la mayor parte de las veces, este tipo de cambios y comienzan a generar lo que llamamos innovaciones tempranas. Fíjense en el gráfico lo que estamos señalando como punto A. Nuevamente, a partir de ahí, observación, ensayo y error, investigación, comienza a generarse un nuevo paradigma, como identificamos la segunda curva. En algún momento, el nuevo paradigma, lo vemos acá en el punto identificado como C, un punto de ruptura, en algún momento el nuevo paradigma decididamente, ¿sí? Decididamente superará al viejo. Ahora, lo que nos interesa es ver qué es lo que pasa en el medio, o lo que nos llama la atención es lo que pasa en el medio. En esa área que simbólicamente en el gráfico identificamos como transición. O si lo vamos a seguir en términos nuevamente del gráfico y del eje de tiempo, entre el punto A y el punto C, transcurre determinado tiempo, que es lo que llamamos la transición. La transición, ¿qué es lo que significa? Por un lado, somos conscientes de que se está gestando algo nuevo, aunque tal vez no podamos describirlo, no podamos ponerlo en palabras. Pero también nos damos cuenta de que todavía las viejas respuestas, aunque comienzan a ser cuestionadas, siguen teniendo vigencia. Entonces la cuestión es, ¿qué hago? ¿Emprendo el camino de lo nuevo? ¿Me aseguro lo que ya conozco porque me resulta más sencillo? La transición entre paradigmas es en definitiva lo que genera esta sensación de crisis. ¿Qué hago? ¿Voy para un lado, voy para el otro? ¿Me quedo donde estoy? Trato de cambiar. ¿Servirá esto nuevo que dicen? ¿Realmente habrá cambiado la cosa? ¿O será todo un espejismo? ¿O será todo una ilusión? ¿Podré seguir así o tengo el boleto ya picado? ¿Sí? Estas son las preguntas que movilizan la crisis, que se dan, y perdonen que insista en esto, ni más ni menos como un proceso natural entre distintos cambios de paradigma. A veces ese cambio de paradigma, insisto, siempre lo medimos en términos de tiempos, a veces esa transición involucra menos tiempo, a veces involucra más tiempo. ¿Se comprende este análisis? ¿Sí? Claro, tengo Hagamos. una consulta, Sí, discúlpame. no, ¿Te dale, puedo una vale. consulta? Sí, Porque a corazón. veces uno dice, se cuestiona el paradigma. En realidad el paradigma, no sé hasta dónde se cuestiona porque no se llevó a cabo. Lo que pasa es que se cuestionan las capacidades nuestras. Digo, yo el paradigma difícilmente puedo decir si es bueno o malo el cambio, en la medida que yo esté convencida de poder yo hacerlo. Y me Por parece que supuesto. hay una conjunción no sé si es el paradigma propiamente dicho lo que se cuestiona, sino la incertidumbre de cuán puedo hacerlo yo bien o mal. Sí, decididamente es así, es tal como lo decís vos. Esa transición, esa sensación de crisis, lo que nos genera, no siempre y no a todos, por supuesto, pero lo que habitualmente genera es desde un punto de vista individual, es una crisis de autoconfianza. ¿Sí? Muchas de esas Claro, inquietudes, muchas de esas dudas tienen que ver con, che, ¿y si esto realmente es así, estaré a la altura? claro.
¿Se comprende la idea? Sí, 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 perfecto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, vamos bien. Bien. Permítanme que avance entonces. La verdad que este proceso se va a repetir una y otra vez, ¿sí?, a lo largo de nuestras vidas y en los distintos espacios, vuelvo a insistir, sociales, comunitarios, laborales, familiares, personales, por donde transitemos. Por supuesto que los cisnes negros existen. ¿Saben, no?, de qué hablamos cuando hablamos de un cisne negro. ¿Escucharon alguna vez esta expresión? Algunos sí, otros no. Bueno, Sí, sí. básicamente se utiliza la expresión cisne negro para retratar aquellos sucesos, aquellos acontecimientos que se presentan en un determinado momento que son absolutamente inesperados, ¿sí? O que en un determinado momento sabemos que son cosas que pueden ocurrir, pero no sabemos cuándo van a ocurrir exactamente y cuál es el nivel de impacto que pueden llegar a generar. A ver, vamos a poner un ejemplo concreto para que se comprenda, ¿sí?, de qué estamos hablando. Dos ejemplos voy a poner. Recuerden la última pandemia que ha atravesado nuestro mundo hace 3 o 4 años, ¿sí? Independientemente de la impericia con la que, desde mi humilde mirada, las clases dirigentes en general han manejado este tipo de situación, la verdad es que, como tal, el hecho de una pandemia no debería sorprender a nadie, ¿sí? Y de hecho, muchas personas desde hace tiempos antes venían advirtiendo de la idea de que se iba a producir algún tipo de colapso sanitario a nivel mundial por cuestiones respiratorias, por algún tipo de virus respiratorio, porque en un determinado momento había hasta condiciones ambientales que mostraban que esto era probable, como seguramente en los próximos años vamos a tener que afrontar otro tipo de situaciones de este tipo, porque el mundo contemporáneo está generando una profunda transformación en un montón de ecosistemas y eso genera, ¿sí?, determinadas realidades nuevas. Ahora, esto, como para darles una idea, en los años previos a la última pandemia, lo advertían desde líderes políticos mundiales. Hay un discurso muy famoso de George Bush, hijo, entonces presidente de los Estados Unidos, allá por el año 2009, es decir, una década antes, advirtiendo que los sistemas sanitarios mundiales no iban a estar en condiciones y que era inminente una pandemia de. Algunos años después, empresarios de las características de Bill Gates advertía, 5 o 6 años de que esto ocurriera, de que iba a ocurrir una pandemia. Es decir, la verdad que no era ninguna novedad. El tema es, si vos le preguntabas a cualquiera de los que veían cuándo iba a ocurrir esto, nadie sabía exactamente o nadie podía precisar qué día de qué año se iba a generar una crisis sanitaria de este tipo. Esta es la característica que tienen los cisnes negros. Sabemos que puede pasar, sabemos que está dentro de una probabilidad cierta de ocurrencia, pero no podemos precisar cuál es el modelo. Hoy día, si nosotros fuéramos a tratar de mirar hacia adelante, sabemos, por ejemplo, que el avance de esta tecnología identificada como inteligencia artificial generativa va a generar en los próximos años una destrucción masiva de empleos y que por la velocidad en la que se va a producir eso, va a generar una crisis social importante a nivel mundial por los tiempos de reconversión. Todos sabemos que esto va a pasar. Ahora, ¿cuándo va a pasar? ¿Dentro de 3 años? ¿Dentro de 5? ¿Dentro de 7? Nadie puede preverlo. Esa es la característica que tienen estos fenómenos que llamamos cisnes negros, que lo que hacen en todo caso es cambiar la naturaleza de esos ciclos de transición. Pero yo traía esto, y perdonen la dispersión, yo traía esto a colación de, bueno, a ver, los cisnes negros existen, pueden aparecer cosas que no esperamos, pero en definitiva, la mayor parte, y ahora los voy a abrumar con otro dibujito, ¿sí?, la mayor parte
de las crisis que se producen en esos momentos de transición y de confusiones que se generan, aparecen porque las velocidades del cambio son absolutamente distintas si yo realizara distintos cortes, ¿sí?, en la sociedad. A ver, los invito a reflexionar sobre este otro gráfico y juro que a partir de aquí no los comprometo más con teorizaciones. Miren, la verdad es que hay una velocidad del cambio, hay una comprensión de la velocidad de cambio que llevan adelante quienes podríamos caracterizar como visionarios, o inclusive como filósofos, ¿sí? Es decir, personas que tienen un pulso especial para entender la dinámica social, que son capaces de interrogarse tempranamente sobre la naturaleza de los cambios y que naturalmente están un paso por delante. Esta curva violeta, ¿sí?, que está por encima, fíjense, en menos tiempo, más comprensión del cambio. Por debajo de eso viene la velocidad de transformación tecnológica, que es muy vertiginosa, que está por detrás de la mirada de los visionarios, pero por encima de la velocidad de un montón de otros factores sociales. Por debajo de esa curva de aceleración tecnológica vienen lo que son las transformaciones culturales y sociales a nivel masivo en la comunidad. Por debajo de eso, bastante por debajo de eso, viene la política, ¿sí? La comprensión, cuando digo la política en general, me digo la comprensión de la clase dirigente. La comprensión de la clase dirigente siempre va por detrás de las transformaciones culturales y de los avances tecnológicos. Hoy, hace 100 años, y lamentablemente, probablemente yo no lo vea, dentro de 100 años va a seguir siendo lo mismo, es decir, por múltiples razones que no viene al caso analizar ahora, la clase dirigente, digo, en el país, en las organizaciones sociales, en las empresas, siempre está por detrás de la velocidad de los cambios. Y por debajo de todo eso, todavía de una forma mucho más lenta, viene la transformación de las instituciones. Quiere decir esto, que vamos a dejar de lado la curva de los visionarios. Cuando los cambios tecnológicos dieron un determinado salto, pero muy por detrás, viene la propensión al cambio que pueden llegar a tener las instituciones. ¿Qué significa? Y también por detrás de esto lo que es la mirada de la clase. ¿Qué significa esto? Que decididamente, y en términos, insisto, sea nuestro recorte social, una empresa, una organización de la sociedad civil, un movimiento político, una institución estatal, decididamente estas situaciones de crisis van a ser mucho más agudas por falta de comprensión por parte de los liderazgos y por parte de adaptación, en consecuencia, de las estructuras institucionales. ¿Soy claro en esta idea? ¿Sí? ¿Se comprende esto que digo? O sea, no lo vamos a poder evitar. Precisamente por eso es que tenemos que buscar los antídotos, no para evitar que esto se produzca, porque no vamos a poder evitarlo, sino para poder navegar ese mar tormentoso que vamos a tener que atravesar y frente al cual, frente a su imponencia como líderes, muchas veces nos vamos a sentir solísimos. ¿Sí? ¿Nos sirve buscar tendencias? Sí, por supuesto que nos sirve buscar tendencias, explorar esto, pero de todas maneras no lo vamos a poder evitar. Hasta acá vamos bien. Primera parte, entender de qué hablamos cuando hablamos de una crisis y por qué se produce. Sí, sí. ¿Acá estamos todos? Bien. Entonces Sí. ahora vamos a empezar a
dibujar el mapa en estos dos grandes siguientes capítulos que les decía. Vamos a empezar a dibujar el mapa de qué es y cómo nos movemos a partir de ahí, o qué es lo que en definitiva podemos interpretar como esto que caracterizábamos como el liderazgo en la crisis. Como decíamos, hablar del liderazgo, si bien uno lo asocia habitualmente con un fenómeno social, obviamente con la influencia que yo desde un rol de conducción, desde cualquier marco institucional y social puedo ejercer sobre otros, la verdad es que, y que esto se traduce en prácticas y decisiones concretas, la verdad que yo esta cuestión del liderazgo, por esto que decíamos hoy al principio cuando estábamos presentando el espacio, en donde decíamos que nadie le puede transmitir al otro lo que no tiene para sí, esta cuestión del liderazgo siempre la tenemos que desdoblar y ver en dos partes. Por un lado, lo que es el liderazgo desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la dimensión de mi propio yo, el liderazgo hacia uno mismo o el autoliderazgo, cómo lo vamos a analizar, donde el gran desafío siempre es ampliar nuestros niveles de conciencia y de conciencia en torno a la situación que nos rodea y en cómo conducirnos, y sí propiamente lo que es la dimensión del otro y aquellas cuestiones que podemos llegar a considerar como parte de el nivel de influencia que podemos ejercer sobre ellos y la inspiración que desarrollamos. Este es el mapa, ¿sí? Hecha la introducción en términos de qué es lo que entendemos como situación de crisis y por qué se produce en términos generales. Este es el mapa por el cual vamos a transcurrir de aquí en adelante, ¿no? Es decir, primero la dimensión del yo, como les anticipaba, luego la dimensión del otro, bajando a las decisiones y las prácticas que podemos llevar adelante. Todos nosotros en algún momento, desde cualquier rol de gestión o de conducción que tenemos sobre un grupo, seguramente nos debemos haber sentido como el señor ese de la foto que les mostraba recién, ¿no? Situación, che, ¿y ahora qué hago? ¿Qué quilombo que es esto? No puede estar peor, ¿sí? ¿Para dónde rumbeo? Precisamente por eso, porque en definitiva, más allá de que muchas veces en el ejercicio de nuestros roles de conducción nos sintamos hasta inclusive un poquito omnipotentes, sobre todo cuando las cosas están tranquilas, ¿no? Sobre todo cuando todo va de acuerdo a lo planeado. Nos sintamos un poquito omnipotentes, la verdad que no dejamos de ser humanos y no podemos evitar el agobio. El tema es que las responsabilidades que tenemos no nos permiten ceder frente a esas situaciones que nos generan una sensación de extrema presión, nos cargan de estrés, nos hacen sentir como que estamos en una situación donde afrontamos riesgos mayores a los individuales, a los habituales, donde tenemos un nivel de exigencia superior y donde, en definitiva, nuestras responsabilidades nos pesan cada vez más hasta el punto casi de aplastarnos. ¿Quién se ha sentido así alguna vez? Todos, levantamos la manito, todos. Bueno, che, ¿y qué hacemos cuando nos sentimos así? ¿Cómo reaccionamos habitualmente? A ver, aprovechemos, tomemos un pequeño espacio para intercambiar experiencias. ¿Quién tiene ganas de compartir alguna mirada personal sobre esto? Los escucho. A mí, Fer, lo que me ha sucedido, si me hago espejo de la imagen que pusiste, cuando el rol de uno también está solapado con otras áreas de la empresa,
a veces es un poco la impotencia de poder darle al equipo al cual uno lidera las soluciones que necesitan, pero que indefectiblemente dependemos de otro sector. Claro. Entonces, siempre priorizando de que el equipo no se desmotive, digo, tengo que seguir trabajando para buscar la alternativa. Digo, si me quedo en la queja, si me quedo en el enojo, aún sabiendo que el colaborador tiene la razón, pero yo tengo que buscar la estrategia para revertir ese inconveniente, y que el colaborador no se desmotive. Tal cual, es como que uno queda a veces encerrado entre varios fuegos, Claro, ¿no? exacto. Y Porque siempre cuando las... tiene que ir más allá del límite de lo posible, pero precisamente para que no se pinchen los que vienen atrás, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, tal cual. Digo, más allá de buscar una herramientas para uno desarrollar el liderazgo para con uno mismo, a Mm, veces en particular me encuentro con situaciones en donde, que también tiene que ver con el desafío de la construcción de romper el paradigma en muchos ámbitos en la empresa. mm. Que por otro lado decís buenísimo porque hay muchas cosas por generar, pero en el mientras tanto, liderar un equipo con todos estos, con todos estos pormenores en el barco, es complejo. Es complejo y precisamente la necesidad de fortalecerse uno resulta indispensable, ¿no? Porque si uno transmite, primero por dos razones, ¿no? Uno, primero porque si uno transmite hacia aquellos que de una u otra manera lo toman como referente, si uno transmite debilidad, toda la cadena se debilita, esto está claro. Totalmente. Y por otro lado, porque de alguna manera también las personas, en general, esto es una cuestión de comportamiento, es casi una cuestión atávica, ¿no? Es algo que viene también desde los orígenes desde nuestra especie, es decir, los grupos humanos tienden a nuclearse alrededor de las personas que creen que les pueden solucionar los problemas cuando los problemas se hacen carne de ellos. Es una cuestión también muy básica de lo que es la psicología de masa, ¿no? Es decir, cuando vos tirás un quilombo sobre la mesa, la mayor parte de la gente busca ver dónde se puede abrigar debajo del ala de alguien que los proteja, ¿sí? Pero esto es un comportamiento, si lo querés, muy de mamífero, ¿no? De buscar el refugio. Sí, pero que es así, chicos, Es así, totalmente. de buscar el Conducta refugio en la... animal. Es una conducta animal, claro, Mario, es buscar el refugio en la manada, ¿no? Sí, Darío, ¿qué decías vos? Mira, recientemente, en función de lo que estoy escuchando, esto lo hemos charlado en el otro curso de la autoconfianza, ¿no? Por supuesto. Y que yo en este momento que esté acá escuchando esta experiencia, más lo de los martes y demás, me ha servido en estos meses para el cambio de paradigma de mi forma de trabajo y el modelo que tenía adoptado respecto al liderazgo que tengo en el equipo de trabajo en la fábrica y por el servicio que brindamos. Y la verdad que hubo una situación la semana pasada donde, bueno, tuve una reunión en San Nicolás, en una acería, y en el medio hubo un inconveniente donde parte del equipo tenía que tomar una solución y una acción por un error humano en el cual en la cadena de mandos dentro de la fábrica, dentro de la parte comercial, administrativa, logística, producción, de tanto que se habló, se cometió un error de que no se volcó una información un pedido y una orden de trabajo con una indicación que había que mandar un material a Córdoba y no a Rosario. Y la realidad es que eso impactó en el cliente y un riesgo en cosa de nada, de viernes, teniendo en cuenta un fin de semana de por medio, y había todo un equipo de trabajo en una obra donde estaban esperando el material para montar una nave industrial y sin eso, costo de grúas, costo de gente, bueno, el que está en la industria y demás entenderá lo que impacta eso. Claro. Y esto de que estar liderando y muchas veces de poder dar soluciones continuamente a un grupo de personas que siempre recibe la solución, pero en el momento que tiene las papas calientes, lo que hace es se corre, la deja en la mesa y se va. Ah, no, es de él. Y digo, no hay que correr. Yo no estoy en la planta, estoy a 300 kilómetros, tenemos que buscar una solución.
Creo que en cuestión de decirle eso y apoyar la decisión que se tome en el grupo fue sumamente satisfactorio porque las personas que tenían que buscar una solución la encontraron, sintieron confianza de sí mismos. Y que yo lo haya apoyado a distancia y lógicamente mis pares dentro de la fábrica, de la planta. Claro. Esto impactaba numéricamente cuando es costo versus tiempo, impactaba casi 2 millones de mangos en que la empresa tenía que resarcir a nuestro cliente por lo que impactaba en un material que se había olvidado o se derivó a otro lugar. Bueno, la verdad que hoy felicité al equipo justamente con un premio y demás y un reconocimiento por lo que habían generado y sobre todo desde la confianza y no solamente desde un data entry que muchas veces reciben información, la vuelcan, no procesan, no tienen, a lo mejor no toman dimensión del riesgo que hay, ¿no? Más allá de lo económico. Bueno, esto es parte de lo que yo estoy también en esta curva que vos decías, en el ABC, la transición y un poco no estar en todo, sino poder delegarle a esa gente que tome Seguro. autoconfianza. Poder avanzar en ese proceso y poder obtener resultados en ese proceso, a propósito de lo que vos decías, de la autoconfianza, también tiene que ver con poder inspirar confianza en los otros, pero difícilmente esos otros adquieran esa confianza si no me ven confiado a mí, ¿no? De esto se trata precisamente esta cuestión del desafío de liderar la crisis y de poder liderarse a sí mismo. A ver, como les decía hoy, hablar de autoliderazgo, permítanme que no lo explique yo, sino que lo explique el viejo filósofo chino Lao Tse, ¿no? Que en alguno de sus textos rescatados decía, bueno, el que vence a los demás es fuerte, el que se vence a sí mismo es la fuerza. Una expresión que a mí me gusta mucho porque habla de esto, ¿no? De lo que uno puede transmitir en un determinado momento a otros, sí, solo sí, siempre parte de su de su propio interior o de su propia actitud. Recuerden que cuando hablamos de actitud, siempre digo, no tiene que ver solamente con el desborde emocional o con el compromiso emocional que uno puede generar en un determinado momento, sino fundamentalmente con ser capaz de poder sostener en el tiempo un determinado sistema de creencias y de valores. Y ahí es donde empieza a jugar mucho antes que esta idea de autoconfianza, la idea de el conocimiento personal. Después, como decía Vanina, que decía Vanina hace unos minutos que me encantó, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar parada quejándome en un rincón? ¿La tengo que remar de alguna manera y salir adelante? Yo siempre frente a una situación de crisis, frente a todo eso que veníamos diciendo acerca de cómo nos impactaban esos cambios, las confusiones, los quilombos, siempre hay personas que tienen una mirada puesta en la solución y siempre hay personas que tienen una mirada centrada en la queja. Creo que esto lo conocemos sobradamente y lo vemos en todos los espacios, ¿no es así? Permanentemente nos cruzamos, ¿sí? Con personas que hacen de la queja y del lloriqueo, o como digo yo muchas veces, de la propia victimización, su nivel de respuesta frente a los cambios del entorno, sobre los problemas que generan esos cambios del entorno. Obviamente, en términos de esto que decimos de nuestro autoliderazgo, lo primero que tenemos que tratar de hacer es eludir esta idea de estar centrados en la queja, ¿no? Como también se suele decir, lo que pasa muchos dicen, son las circunstancias. Digo, bueno, a ver, pará, la gran diferencia es esta, ¿no? Las circunstancias es lo que ocurre, ¿sí? Y es algo que generalmente las más de las veces está fuera de mi control. Yo no puedo controlar ni las acciones del otro, ni mucho menos la aceleración de esas curvas de cambio de las que hablábamos hoy. La actitud, en todo caso, es lo que yo sí elijo hacer con eso que nos está ocurriendo. Y hay una diferencia sustancial en términos de mi propia perspectiva de las cosas o de las perspectivas con las que enfoco las cosas en función de eso. Ojo, vuelvo a insistir
en algo que les decía al principio. Esto no tiene que ver con creernos ni omnipotentes, ni todopoderosos, ni creer que somos superhéroes y que nos podemos bancar absolutamente todos. Hay que saber aceptar nuestra propia vulnerabilidad, ¿sí?, en este terreno, lo cual no quiere decir que, vuelvo a insistir, en definitiva, nuestra actitud frente a estas circunstancias es lo que va a terminar marcando la diferencia. Dejar de victimizarse decididamente es un punto de partida, porque lo querramos o no, y a propósito de nuestro rol como líderes, todo lo que nosotros transmitamos, ¿sí?, como actitud frente a los problemas, aquellos que nos rodean, nos va a venir devuelto potenciado, ¿sí? Es decir, si yo frente a la gente que dirijo, frente a la gente que me toma como referente, frente a la gente para la cual de alguna u otra manera está esperando en esa situación crítica mi decisión, que yo opto por la victimización, ¿sí? Yo opto por la queja, por el lamento, por lo que voy a recibir como devolución es eso mismo amplificado. Si yo me victimizo desde mi rol de líder, quienes me rodean se van a victimizar más todavía, ¿sí? Si mi actitud al momento que enfrento un problema, cuando estoy al frente de un determinado grupo, al frente de una organización, en un determinado momento es, uy, qué terrible que es todo esto, qué cagada, no sé cómo vamos a salir, y siempre el mundo conspirando en nuestra contra, lo que voy a obtener como respuesta es el mundo conspirando en nuestra contra, pero amplificado por todos y cada una de las personas que forman parte de ese grupo. Lo cual puede resultar falsamente reconfortante desde el punto de vista de ser uno más en el paño de lágrimas, pero de ahí a generar una situación concreta y efectiva hay una distancia importante. ¿Soy claro en esta idea? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien acá? Sigo. Sí, 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 vamos bien. Llegar a esa idea de autoconfianza de la que hablábamos hoy, de la que hablaba Darío, de la que hablaba Vanina, bueno, obviamente es el punto de llegada de todo esto. Para esto hay una cuestión fundamental que es lo que vamos a llamar entrenar nuestro autodominio, ¿sí? Entrenar la capacidad para poder regular nuestras emociones, ¿sí? O lo que muchas veces llamamos la gestión de nuestras emociones. La verdad que cuando, como se dice muchas veces, los monstruos existen, ¿sí? Los monstruos existen, los monstruos viven en nuestro interior ante todo y es lo que llamamos las emociones negativas. Y en torno a esto que llamamos situaciones de crisis, y acá tenemos un mapeo muy, muy simpático, pero a la vez simbólico de esos monstruos o esas emociones negativas de las que hablamos. Y en las situaciones de crisis en particular, tenemos determinadas emociones negativas que son centrales y que son las que decididamente nos dejan enganchados, ¿sí? Como encadenados a esa problemática. Que me gustaría charlarlas brevemente con ustedes, ¿no? Digo, hay 4 emociones negativas básicas que nos restringen nuestro desarrollo en situaciones de crisis. La primera de ellas es el miedo. Después, cuando avancemos, esto seguramente la semana que viene, en esta historia, en el último capítulo este que les decía de las prácticas o de los recursos, les voy a dar algunas recomendaciones acerca de cómo trabajar estas situaciones, pero en principio me gusta presentar a nuestros actores
y también recoger alguna idea de ustedes. La primera emoción negativa que tenemos que aprender a neutralizar es el miedo. La segunda es la ira. La tercera es la ansiedad. Y la cuarta es la tristeza. ¿Qué piensan de esto? Me gustaría escuchar sus miradas, escuchar sus opiniones, compartir sus miradas. El miedo, la ira, la ansiedad, la tristeza. ¿Cómo juega esto en nuestro ánimo como líderes al momento de tener que afrontar las dificultades? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Nos Yo quita creo, Fer, potencial. Espera, vamos de uno. Mario, ¿qué nos decís? Después voy con Que Cris. nos quita potencial de liderazgo. Claramente, sí, decididamente. Por supuesto que sí. Nos pone en la condición que hablábamos hoy de agobio, ¿no es cierto? De Claro. esa situación Ujú, de no saber qué exactamente, hacer. exactamente. ¿Y vos qué decís, yo creo que las Cris? cuatro son en ese mismo orden, tal cual, son totalmente normales. De hecho, si no estuvieran, no habría verdadero crecimiento. Ujú. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es no aceptarlas primero. O sea, las tiene que asumir como algo natural. Sí, Lo que no, coincido. lo que no se puede hacer es, a mi criterio, que no se puede hacer. A ver, tampoco o sea, me refiero a aceptar es no reprimir ni nada. Sí, tratar de tener la finalidad mental de saber que nunca pueden gobernar esas emociones por sobre el objetivo que uno tiene puesto o encarar el proceso. Yo creo que lo que te marca el liderazgo va a ser la actitud, no por tapar esas cuestiones, sino que si se puede notar y demás, bueno, que uno tiene una actitud de enfrentamiento de esas circunstancias, es decir, que no te gobiernan esas emociones. Si Co- lo puedes llevarlo con vos solo, genial. Y si en algún momento se ve, también aceptarlo con total naturalidad. Lo que vos no podés, te vuelvo a decir, es que el otro perciba, ni vos mismo aparte, es dejar que gobierne. Ujú. No está mal, no está mal. Por ejemplo, a ver, coincido al 100%, Cris. No está mal que... Esto es como decía el señor Miyagi, ¿viste? Se puede... Saben, ¿no? De qué hablo cuando hablo del señor Miyagi, si no se cortó todo acá. Este, esto como decía el señor Miyagi, está bien perder con el adversario, pero no perder con el miedo. ¿Eh? Decididamente, decididamente. Claro, a mí Y me parece algo que, en línea con lo que decía Cristian, me parece que también es genuino mostrar al grupo, digo, más allá del rol de liderazgo, no dejamos de ser personas, y me parece que también es genuino ser transparente y si transitamos por algunas de esas emociones, transmitirlo, pero también es cierto, ¿qué hacemos con esas emociones? Como decía él, que no nos gobierne, ¿no? no Digo, nos si yo tengo un gobierna. grupo en el que no sé si el miedo, más que el miedo uno lo traduce como desafío, o al menos yo lo trabajo desde ese lugar, pero digo, hay situaciones en las veces que uno, la ira y el resto de las emociones te invaden, y está bien también mostrárselo al equipo que uno no es ajeno a lo que le está pasando, porque también la escucha uno la trabaja de sobremanera con el equipo. El tema es cómo Es abordo yo con esas emociones el desarrollo de la situación. correcto. Y es como dice ¿Uno bien, se pone vulnerable frente a eso? ¿eh? No está ¿Se pone mal, no, vulnerable no está mal uno? ser vulnerable. El tema Claro, es, fíjate, hay una cosa muy interesante que dice Marlene en el chat, ¿no? Dice, es como aceptar las emociones, pero no dejar que se instalen, ¿no? Me parece que es eso, claro. que es cuando te comienzan a dominar y se convierten en el motor. A veces este tipo de situaciones, e insisto, después podemos avanzar en algunas cuestiones muy prácticas, ¿no? Pero también es un poco poder ejercer este, nuestro poder de reflexión. Muchas veces, precisamente por ese agobio, por ese desconcierto, dejamos de lado que lo más importante que tenemos como seres humanos es nuestra capacidad para reflexionar sobre lo que nos ocurre, ¿no? Y tomar
a veces hasta distancia de determinados hechos y poder, insisto, aceptar que las emociones nos atraviesen, pero que no se queden dentro de uno. Sí, Cris, perdón, que estabas levantando la mano. No, que me había quedado decir para que quede más clara la idea, pero vas girando más o menos en torno a lo mismo. A ver, yo creo que, insisto, sí, uno se tiene que retirar un poco para la reflexión y cuando uno puede estar en un momento de crisis, yo creo que ahí sí, uno de alguna manera u otra lo tiene que llevar solo y que no mostrarlo, ¿no? Pero es un proceso, diría yo, de mínimo plazo, de prudencia. Después yo creo que sí, que el batallar contra esta emoción, pero uno ya con la actitud ya tomada, y llevarlo con entereza, yo creo que es lo que en definitiva es lo que verdaderamente va a generar una identificación de parte del grupo o un sentido de legítimo de autoridad respecto del grupo, porque el grupo te vio en situación vulnerable, insisto, no derrotado, no desquiciado, a ese pequeño margen quería manejar, pero te vio con una actitud definida, y yo creo que ahí el grupo termina diciendo, ah, bueno, ahora que lo vi sangrar y el loco encaró igual, bueno, ahora me inspira un poquito de respeto. Correcto. A ese... Hay dos miradas en esto que no son incompatibles, al contrario, es el desafío del equilibrio, sí, encontrar. Liderar jóvenes amigos, creo que esto no soy demasiado original, pero es una tarea solitaria, ¿eh? No tengan dudas que es una tarea solitaria y que es una tarea que muchas veces implica refugiarse en los rincones, ¿no? Permítanme que use esta metáfora, ¿no? Refugiarse en los rincones, ¿sí? Como cuando éramos chicos y no queríamos mostrar al resto determinadas cuestiones. Pero llega un momento cuando hemos encontrado ese espacio de dominio, insisto, dominio no es control. Ya voy, Marito, ¿eh? Son cosas distintas. Dominio no es control, ¿sí? Dominio no es negar o barrer abajo de la alfombra, sino dominio es no dejar que me domine aquello que es negativo, que es pernicioso para mí y para el grupo, ¿sí? Cuando hemos alcanzado el estadio de dominio, y ahí voy a la otra parte, en absoluta sintonía con esto que decía Cristian, ahí es donde empieza a jugar la idea de la propia humanización, ¿no? Porque si no hay otra cuestión muy importante en nuestro rol como líder, que dejamos de ser creíbles, ¿sí? Que es, a ver, sí, flaco, a mí me están pasando un montón de cosas como las que te están pasando a vos, pero no me dejo dominar por ellas. Y eso claro que es un mensaje inspirador. Sí, Mario, perdón, te dejaba ahí con la mano, Leo. No, no, está bien, está bien. No, era una opinión con respecto a los momentos de esa incertidumbre, ¿no es cierto?, en la cual uno reflexiona, trata de alejar el problema para verlo un poco de lejos y interpretarlo, y bueno, y priorizar cosas, y que más allá sí, de la soledad que da el liderazgo, comúnmente, a veces es necesario designar ayudantes, ¿no es cierto? Designar ayudantes o buscar la persona idónea, porque solos no llegamos y como líderes tenemos que resolver, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, digamos que atraparnos en la soledad de querer resolverlo todo tampoco ayuda. No, no, la omnipotencia, como decíamos hoy, no conduce a nada bueno, ¿sí? Decididamente. Decididamente no conduce a nada, a nada bueno. Pero, por eso digo, es el gran desafío en esto siempre es encontrar ese equilibrio, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre la fortaleza, ¿sí?, que tenemos que transmitir al resto y nuestra propia humanización
como personas que también en un determinado momento es lo que genera identidades. Ojo, ahí voy, Miri. Para antes de avanzar con esto, la quiero escuchar a Miriam. Miriam, te escuchamos. No, yo opino, yo tengo una opinión formada de eso. Perdón, que están los perros. No, todo bien. Yo no creo que un líder debe mostrarse, digamos, que no lo puede superar. Para mí, ya sea un problema o una toma de decisión, para mí no está bien, no lo veo bien mostrar ciertas debilidades. Me parece que uno puede mostrarse humano como líder pidiendo ayuda tal vez o haciendo participar al equipo en la toma de decisión, por ejemplo. O sea, a mí me pasa que yo a mis líderes los respeto más si me hacen partícipe en un momento que ellos no pueden tomar la decisión por cualquier motivo. A veces excede al conocimiento o excede a la tarea diaria o lo que fuere. Pero digo, yo tomo como que humanizar no es mostrar la debilidad, para mí, sino más bien integrar al equipo en la toma de decisión, tal vez. Por supuesto. Pero no veo bien, digamos, que un líder reaccione con cualquier cosa. O sea, no lo veo bien, no lo veo positivo. A ver, nuevamente también coincido con tu mirada, Miri. Nuevamente, en términos de cosas que a veces se pueden confundir, pero que son distintas, ¿no? De la misma manera que recién les decía, ojo, que no es lo mismo dominio que control. Debo decirles ahora, no es lo mismo fortaleza que omnipotencia. Son cosas distintas. ¿Sí? La fortaleza implica que uno muestra que es capaz realmente de estar al frente más allá de las circunstancias. La omnipotencia sería considerar que uno puede resolver cualquier tipo de cuestión en solitario y, como bien decís vos, sin poder recurrir al resto, ¿sí? O sin No, tener. además genera como una dependencia. O sea, si yo tengo un No, jefe que claro, obviamente. evidentemente soluciona todo, en realidad el equipo siempre va a creer que le tira el problema y esa persona lo soluciona. O sea, como que no lo veo positivo para No, mí. coincido totalmente. Bien, avanzo. A ver, recién les hablaba, ya les decía, de la importancia de nuestro poder de reflexión. Ojo, ¿sí? Del poder tomar perspectiva de dónde estoy, de cuáles son las circunstancias que me rodean. Ojo, no es lo mismo reflexión que rumiación. Desde el punto de vista de la psicología siempre se hace una diferencia entre estos conceptos, ¿no? Porque reflexionar es pensar en nuestras acciones, tomar perspectiva del lugar donde estoy, desde donde vengo, qué es lo que puedo. Rumiar es otra cosa, ¿sí? Rumiar es dar vueltas a lo mismo todo el rato y quedarme enroscado en determinadas cosas que en definitiva no me conducen a ningún lado. ¿Sí? ¿Se entiende a qué voy, no? Con esto de la rumiación. ¿Sí? Claro, tal cual, Fer, tal cual. Es exactamente tal como vos lo decís. Ojo con esto, ¿eh? Porque muchas veces digo, no, estoy pensando, a ver cómo, y en realidad lo que estoy haciendo, estoy girando alrededor del mismo clavo y no salgo de esa situación. Y cuando uno se la pasa rumiando demasiado sobre determinadas situaciones, no solamente que siempre está en el mismo lugar, sino que en un determinado momento lo único que obtiene como resultado es el desánimo. ¿Sí? De la rumiación nunca se encuentran soluciones. Lo que se encuentra es hundirnos cada vez más en esa incertidumbre y en la angustia que eso genera. Hay algo que yo digo permanentemente y varios de ustedes me deben haber escuchado también varias veces decirlo, que es, ojo que acá también siempre hay una lucha contra uno mismo permanente por abandonar nuestras creencias limitantes, ¿sí? Lo querramos o no, todos estamos, en una u otra medida, condicionados por la forma en la que leemos nuestro pasado. Independientemente de lo que haya ocurrido en un determinado momento o no, nuestra mirada sobre los hechos pasados nos condiciona. Y nos condicionan muchas veces creándonos esas cadenas
que nos atan y que nos llevan a chocar varias veces contra lo mismo, ¿no? La existencia de estas creencias limitantes, en definitiva, es lo que alienta esa permanente rumiación que, como decíamos recién, nos hunde cada vez más. Se dice a propósito de esto, ¿no? Y redondeando estas ideas que veníamos trabajando, ¿no? Que hay siempre excesos que son malos en la perspectiva con la que uno mira su entorno. Y los excesos malos, y me gustaría pelotear un poquito con ustedes esta idea, es cuando hay o mucho presente, o mucho pasado, o mucho futuro. ¿Qué piensan de esto que les digo? ¿Qué les querré decir con estos excesos? Mucho presente, mucho pasado, mucho futuro. ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo lo interpretan? ¿Quién quiere opinar sobre esto? Dale, Agustín, te escuchamos. Como que estar concentrado en otro tiempo no te deje disfrutar del momento en que estás o te deje pensar en el momento que estás. Como estar pensando mucho en el pasado no te deje ver dónde estás ahora. Hay uno que decía, bueno, el estrés es el exceso de presente, la ansiedad es el exceso de futuro y la nostalgia o tristeza el exceso de pensar en el pasado. Es como el Claro, exceso de pensar claro. en esas cosas que te afecten en el presente. Decididamente, decididamente. Sí, a propósito de esto, por supuesto que todo exceso decididamente es malo cuando uno permanentemente está revisando el pasado, por supuesto que queda encadenado a estas cosas que decíamos, cuando uno permanentemente está transportándose a un futuro. Sí, totalmente, Fer, tal como lo decís. Cuando uno permanentemente está transportándose a un futuro, está perdiendo de vista qué es lo que lo rodea, pero también es cierto que si uno se queda absolutamente anclado en el aquí y ahora, la inmovilidad tampoco es demasiado sana, ¿no? Porque a veces en torno a esto de vivir el presente, del aquí y ahora, está muy bueno, pero ojo con esto, ¿sí? Porque esto también es una cárcel, sobre todo cuando estamos en baja, ¿sí? Cuando uno está con todas las pilas, supercargado, cuando uno está a full y dice, ay, este es mi mejor momento, y qué sé yo. Está buenísimo, ¿no? Esa idea de la atención plena, del fluir. Ahora, cuando uno está en una pendiente, ¿sí? O cuando uno está en un momento, como decíamos hoy, donde se siente desbordado, y eso si vos no podés generar mentalmente un salto hacia adelante, es complicado que en un determinado momento puedas salir, ¿sí? De esa situación. Por eso, en definitiva, aún en nuestra propia percepción de los hechos y de las cosas que nos rodean, siempre estos excesos son negativos. Alguien siempre dice que la idea de cómo afrontar la crisis, cualquiera sea su origen y cualquiera sea su duración, siempre tiene que ver con, a propósito de los excesos, con un antes, con un durante y con un después. Y esta es la idea del antes, el durante y el después, es decir, cómo me preparo para la crisis, que tiene que ver con asumir que, por lo que decíamos hoy, siempre se van a estar dando esa idea de origen de la impermanencia. Cómo me manejo dentro de la crisis y, por otro lado, cómo me proyecto, ¿sí? Más allá de la crisis. Pero bueno, a propósito de esta idea de antifragilidad, hay tres conceptos centrales, ¿sí? Tres ideas centrales que me parece oportuno que las repasemos, ¿no? ¿Cómo se construye esa llamada antifragilidad? Lo primero es algo de lo que veníamos hablando, ¿sí? La idea de la inmunidad emocional, el autodominio, el dejar que las emociones nos atraviesen
pero no que se instalen allí, como decía Merlín, asumir que el proceso de que ocurran estas cosas va a estar siempre presente, ¿no? Lo que digamos del miedo, de la ira, de la tristeza, va a estar siempre presente, pero entender que toda emoción, y para esto la reflexión es el camino, ¿no? Toda emoción siempre es transitoria, ¿sí? Porque toda emoción tiene que ver con los hechos y con la forma en que los interpretamos. Y los hechos siempre son transitorios, salvo la muerte, y no estoy absolutamente seguro de eso, los hechos siempre son transitorios. Si los hechos son transitorios, las emociones, por más que nos golpeen, también son transitorias, ¿sí? Asumir esto forma parte de esa idea, ¿sí?, de la inmunidad emocional. Hay otro concepto que parece tonto, pero que no lo es, que es prever mis propios mecanismos de compensación, ¿sí? Yo tengo que tener mis propios recursos acerca de cómo gratificarme cuando me siento agobiado por una situación de crisis. ¿Ustedes los tienen? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Cómo se miman a sí mismos? ¿Con qué se premian? Les aclaro esto, que no hay frivolidades, ¿eh? Todo es válido si no sirve. ¿Cómo se premian? ¿Se premian? Trabajando menos. Bueno, ¿por qué no? Es lo que en alguna oportunidad hablamos del botiquín. ¿Estamos hablando de esto? Sí, sí, Ok. sí, tal vez. Coca-Cola y papas fritas, Fernanda, pero por supuesto, esto está buenísimo, está buenísimo. Perdón, vuelvo a insistir, no hay frivolidades en esto. Lo que no Yo me se... permito hacer actividades, me voy a correr, me disperso por completo. Seguro. Agustín, vos ¿cómo te mimás a vos mismo? Después de una semana muy difícil, el último día de la noche, un par de latitas de cerveza. Ah, pero mirá qué interesante. Muy bien. Bueno, por supuesto, caminar, dice Laura desde ya. Pues, a ver, en esto no hay receta. Lo que sí, Exacto. lo que no puede haber es ausencia, ¿sí? ¿Cómo facturas, guachi? Eso también está bueno, ¿eh? Y lo de los cuadernos, vos sabés que yo tengo un poquito también Merlín, vos sabés que yo con lo de los cuadernos también tengo la mañana. En algún momento, hace poco estaba haciendo una limpieza en mi estudio, y digo, en cualquier momento pongo una librería, porque tengo, viste, cuadernos, anotadores, libretitas por doquier, qué sé yo, digo, y claro, me doy cuenta de que también en este aspecto tengo una costumbre así, ¿no? De que en un determinado momento, como refugio, esa idea de voy a registrar algo, voy a pensar algo, voy a armar algo. Bueno, pero a ver, en definitiva, no importa cuál sea el recurso, lo importante es que lo tengamos, ¿sí? Claro. Que tengamos claro cuáles son esos mecanismos de compensación. Vanina hablaba de esto que alguna vez le dije que después lo compartimos con todos, de lo del botiquín de emergencia, y claro que sí, por supuesto que sí. Y hay otro elemento que también decía Vanina, que es un mecanismo de antifragilidad, que es realmente interpretar las situaciones como un desafío. Esto, por supuesto, tiene que ver mucho con la autoconfianza, ¿no? Pero, a ver, vuelvo a pasarle las pelotas a ustedes. ¿Qué significa esto de lo enfrento como un desafío? Vos, Vani, recién lo planteabas, ¿sí? Sí, yo lo trabajo desde el lugar de, digo, bueno, con lo que está pasando, ¿cómo lo revierto? Ujú. Digo, me está pasando esto, listo, perfecto, tengo que buscar una solución. ¿De qué manera? Lo pienso, lo craneo, pero no me quedo en la queja. Digo, ya hice mi catarsis, como Claro, decía una de las chicas, Miriam, digo, no quedarme en la emoción. Pero digo, bueno, con lo que me está pasando, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? Manos a la obra. sí, está Y cuando claro. digo manos a la obra, lo que decía Miriam, o me apoyo en un partner, o plasmo una idea sobre la mesa, como vos decías en su momento, la comparto con quienes tienen poder de decisión, pero digo, claramente como lo que está sucediendo hay que revertirlo. Claro, por supuesto. ¿Y vos, Agustín?
¿Cómo ves esto del autodesafío? Y lo veo por algo, sí, como un desafío, como decir, que no es imposible, a que aunque sea difícil, de alguna manera lo voy a superar, solo tengo que encontrar la forma. Ujú, Tal ujú. como decía Vanina, de buscar la forma para superarlo, pero saber que no es imposible, que solo hay que buscar la forma. Sí, sí. Sí, Emanuel, te escuchamos, querido. Sí, creo que, como dicen acá los Manina, creo que sí, lo que la diferencia, digamos, al líder, al tipo que está adelante, en mi caso, yo lo que trato de hacer es primero hacer el paso de la reflexión, ¿no? Sí, De salir del pensamiento de loop que decían, que todos lo tenemos, y creo que eso es lo que nos diferencia, o lo que diferencia al líder de otros, que los tiempos esos hay que disminuirlos al máximo, y después, tomando la reflexión, decís, si llegué hasta acá, han pasado, me he sentido otras veces así, he salido adelante, entonces es como aceptar que uno no la tiene clara en todo, para nada, pero sí saber que uno tiene las capacidades y decirse uno mismo, ¿no? Eso. Y al final te das cuenta que al cabo de un tiempo se termina solucionando todo. sí, Hay sí, que sí. salir del pensamiento de loop. Exactamente. Miri, ¿qué pensás vos? Eh, para mí, hablo sobre mi experiencia, para mí la clave es como el autoconocimiento, ¿no? Ajá, Yo, por ejemplo, antes me frustraba y no salía de ahí, y después empecé a entender que durante el proceso de que yo soluciono algo, tengo que hacer algo, muchas veces cuando estoy muy estresada me pasa que paso de ese momento de todas esas emociones, tristeza, frustración, no sé qué, pero digo, en ese momento, como yo ya sé que todo eso es parte de un proceso, lo empecé a tomar con más naturalidad, es decir, no tiene sentido en el momento que estoy frustrada ponerme a pensar porque no me va a gustar nada, no me va a servir nada, entonces como que aprendí eso, aprendí a darme el tiempo para procesar lo que tengo que procesar y tomar la decisión cuando sea lo mejor. sin Como que duda. le quité el miedo antes es como que tenés la necesidad de resolverlo ya. Y bueno, Ujú. aprendí que no todo se resuelve ya y que es mejor como conocerse y darse tiempo y ya está. Como Seguro. tomarlo como un proceso. Importante también, está clarísimo, Miri. Y ahora voy a retomar algo que acabas de decir que me parece súper importante. Importante también lo que anotaba Mario recién, ¿no? Esta idea de, decía, recordar los obstáculos que hemos superado y que no, perdón, eso lo decía Fernanda. Mario antes decía, este, dejar fluir las cosas, ¿no? Dejar fluir las cosas hasta que se aclaren. La propia idea de la contemplación, que muchas veces suma en esto, a lo cual sí, por supuesto, sumo esto que decía Fernanda, de si hemos superado determinadas cuestiones, estas también las voy a superar. Yo creo que estos tres mecanismos genéricos, ¿sí?, de los que estamos hablando, ¿sí?, todo esto que decíamos, la inmunidad emocional, la idea de la compensación y la idea del sentido de desafío, están presentes en todos, forman parte del espíritu de todos, ¿sí? Lo que ocurre es que algunos tienen más desarrollado uno que otros, ¿sí? Por una cuestión del carácter que cada uno ha forjado, también por una cuestión de historia de vida, ¿sí? También por una cuestión de cómo ha tomado en esto. Por eso hay algo que decía Miriam recién que me parece decisivo en esto, que es el tema del autoconocimiento, ¿sí? Todos tenemos la capacidad o la base para desarrollar estas tres cuestiones. Pero seguramente también no todas las crisis nos pegan de la misma manera. En las crisis más agudas o aquellas que sentimos como más agudas, seguramente va a haber alguno de estos elementos que van a prevalecer o sobre los cuales nos tenemos que apoyar para sacar afuera, ¿sí? Ahí es donde juega mucho el diálogo interior y el diálogo interior que surge de ese proceso de autoconocimiento, ¿no? Como si nos dijéramos, en esas situaciones críticas, como si nos dijéramos a nosotros mismos, bueno, pero pará, yo soy así, ¿no? A ver, como decía Fernanda recién, superé muchas cosas de este tipo y esto también lo voy a superar. Eso forma parte, ese tipo de afirmaciones forman parte del diálogo interior. O
como alguno de ustedes podrá decir, todo pasa, ¿sí? Y esto también va a pasar, clásica, como el anillo de Salomón, ¿no? Como se dice, o el tipo que dice, bueno, ok, sea la cervecita de los viernes después de la semana difícil, o sean las facturas cuando estoy agobiado, mientras escribo en mis cuadernos nuevos, tengo mis mecanismos y decididamente hay personas en las cuales va a prevalecer en la crisis más aguda, ¿sí? Va a prevalecer también el sistema, ese sentido de desafío. Esto es una cuestión de entender qué es lo que nos cierra más a cada uno. Hay personas que cuando más aguda es la crisis, como más percepción aguda es la percepción de la crisis que están atravesando, más necesitan recurrir a los mecanismos de compensación. Hay otras que mediante la reflexión alcanzan esta inmunidad emocional, como decíamos recién, y otras que sencillamente del sentido de desafío. A ver, no por ser autorreferencial, sino simplemente como lo han hecho todos, compartir la propia experiencia. A mí, en lo personal, más allá de que en muchísimas ocasiones puedo utilizar uno u otro mecanismo, yo en esto soy como Vanina, yo me movilizo mucho por el sentido de desafío, ¿no? Es decir, y forma parte de ese discurso interior que uno construye, donde, bueno, por ahí Fernanda decía, si superé esto, si superé tantas cosas, puedo superar esto. Yo, un discurso interior típico mío es, no me entra un quilombo más, ¿sí? Y precisamente como cuando llego a esas situaciones de no me entra un quilombo más, casi como que me digo, qué bueno, boludo, qué bien que la estoy pasando. De tantos que juego mucho hasta inclusive con esa ironía, de tantos quilombos que tengo la estoy pasando bárbaro. ¿Sí? ¿Qué más puede pasar? No importa, que venga, ya que estamos, que venga otro quilombo más, ¿viste? Bueno, en definitiva, esto, insisto, forma parte del carácter y de cómo lo ha forjado uno a su historia de vida, y a algunos le pueden servir más unas cosas que otras, ¿sí? También decía Mario, en determinadas circunstancias o en determinadas etapas nos pueden servir más unas y otras. Pero lo importante, me parece en esto, que es entender cómo dentro de lo que es cada uno, y para eso nuevamente está esta historia de la reflexión, cómo dentro de lo que es el mundo interior de cada uno pega una u otra cosa. Siempre hay algo que también habitualmente digo, y que es importante que lo tengamos. Nadie puede habitar nuestro mundo interior más allá de nosotros mismos. Independientemente de aquel o aquellos que en un determinado momento podamos elegir como compañeros de ruta, lo más apoyados que nos sintamos o lo menos apoyados que nos sintamos, lo más que nos banquen o lo menos que nos banquen, lo más tolerantes o menos tolerantes que sean, la ascendencia o el liderazgo consolidado que tengamos frente a ellos, nadie más va a habitar nuestro mundo interior más que nosotros mismos. Nos pueden apoyar, nos pueden acompañar, nos pueden empujar, nos pueden sostener, pero el último recurso siempre anida en nuestro interior. Entonces, un desafío de superación, un desafío básico de superación, es entender cuál es eso de los recursos. ¿Cuál es el recurso que sirve para nosotros y en cada circunstancia? Y en esto, insisto, no tenemos por qué ser todos lo mismo y de hecho no lo somos. ¿Sí? Hay personas, insisto, que valoran mucho la autocompensación, hay personas que valoran mucho esta idea del desafío, hay personas que han arraigado en sí esta verdadera filosofía de vida de, bueno, todo pasa, aguanto, a ver, como decía mismo Mario en una de sus intervenciones hace unos minutos, ¿no? Vamos a dejar fluir que en algún momento, y vamos a ver cuándo termina pasando esto, que efectivamente también muchas veces sí. De todas maneras, si no perdamos de vista
que en torno a todas estas cuestiones de las que estamos hablando, hay una muy importante, cualquiera sea el mecanismo de antifragilidad que cultivemos, que es que todos necesitamos incentivos, ¿sí? Y que dentro de esta cuestión del autoliderazgo, como lo venimos abordando y ese tipo de cuestiones, hay una cuestión básica que es la automotivación, ¿sí? Es decir, la capacidad de poder generar nuestros propios incentivos para que nos permitan dar lo mejor de nosotros en esas situaciones difíciles. Tenemos que entender que por su propia naturaleza, esto que sentimos, que llamamos motivación, no es algo permanente, no es un estado de ánimo permanente. La motivación va y viene, todos tenemos nuestros días más down y nuestros días más pilas, ¿sí? Pero, y que inclusive la propia motivación, precisamente por eso es un proceso cíclico, ¿sí? Pero dentro y más allá de ese esquema de compensaciones, hay que tratar de entender qué cosas nos movilizan. Y me parece que hay una suerte de, en este diálogo interior que permanentemente invito a buscar, me parece que hay una serie de preguntas, ¿sí? Porque así en definitiva se termina desconstruyendo, pero a la vez descubriendo, ¿sí? El mapa motivacional de cada uno de nosotros. Miriam hablaba recién de el autoconocimiento, ¿sí? Y yo decía, me parece una cuestión fundamental, no solamente en términos de descubrir nuestros mecanismos de antifragilidad, sino para todo y para esto también. El sí, por supuesto, Fer. El autoconocimiento es fundamental también para entender cuál es nuestro mapa motivacional. Y al autoconocimiento, ¿sí? A ese tipo de encuentros con nosotros mismos, se llega haciéndonos buenas preguntas, ¿sí? Haciéndonos, muchas veces nos desvela demasiado encontrar respuestas para las cosas que nos pasan. Y la mayor parte de las veces esas respuestas fluirían mucho más fácilmente si aprendemos a hacernos buenas preguntas. Y cuando hablamos de la motivación, y cuando hablamos de del mapa motivacional personal, me parece que hay preguntas indispensables que tenemos que hacernos, que tenemos que aprender a hacernos. ¿Cuáles son mis verdaderas necesidades frente a una situación? También muchas veces cuando se quiebran determinados paradigmas, ¿no? A propósito de cómo arrancábamos hoy, lo primero que viene a nuestra boca y también a nuestra mente, y sobre todo cuando nos ponemos en demandantes de otros, es el necesito. Necesito tal cosa, necesito tal otra, necesito tal esto, mis necesidades. Bueno, pero a ver, ¿por qué no nos preguntamos en serio cuáles son nuestras necesidades? ¿Estamos seguros de tener tan claras cuáles son nuestras necesidades? Porque de nuevo, y esto es una guía general, lo que no seamos capaces de definir para nosotros mismos, difícilmente lo vamos a poder definir para el equipo que conducimos, ¿no? Entonces, cuando uno diga, bueno, che, tengo que mantener motivada a la gente. Y lo primero que te voy a preguntar, che, ¿pero entendés realmente cuáles son las necesidades de la gente? Si llegamos a tiempo ahora en un minuto, les voy a mostrar una estadística fabulosa, si no se las muestro de entrada el próximo lunes, ¿no? Pero realmente creo que tengo tan claras cuáles son mis necesidades. ¿Y qué expectativas tengo de lograrlas? ¿En qué tiempo? ¿Qué momento? ¿En qué espacio?
¿Qué me haría sentir gratificado respecto de estas expectativas y qué me haría sentir frustrado? ¿Cómo me veo a mí mismo en términos de las expectativas que me fijo? ¿Cuáles son mis verdaderas metas? Siento que esto que estoy haciendo aquí y ahora, que esto que forma parte de mi cotidianeidad, realmente es significativo respecto de lo que percibo. ¿Me siento bien o me siento mal conmigo mismo en este momento, en esta etapa de mi vida, aquí y ahora? Son preguntas que parecen básicas, pero, a ver, por lo menos en mi experiencia, no siempre estamos acostumbrados a hacérnoslas. E insisto, como la motivación precisamente es un fenómeno cíclico, vale hacérnoslas con frecuencia. Y en muchos casos hay personas que ni siquiera se las hacen. Los invito a tener esto en agenda, ¿no? En ese momento, a propósito de la reflexión, en ese momento donde nos sentamos a ver qué nos pasa y a tomar esa distancia o a contemplar ese fluir, por ejemplo, como decía Mario hoy, que nos hagamos estas preguntas, che, pará, en serio, ¿qué es lo que pasa con mi mapa motivacional? ¿Qué respuesta encontraría a cada una de estas preguntas? Si lo querés, tarea para el hogar. Está claro, igualmente, que ahí acá viene la parte más carnal de esto. Está claro que la motivación, por supuesto que es un proceso individual que tiene que ver con ese mapa propio, que tiene que ver con ese autoconocimiento, con poder generarnos estas preguntas, pero es un factor que está condicionado socialmente, ¿sí? Con lo cual, permítanme, y en esto desde ya que no pretendo ser intelectualmente brillante ni nada que se le parezca, tomen la política, jóvenes amigos, de alejarse de la gente tóxica. ¿Eh? Tienen, ¿no? Gente tóxica alrededor muchas veces, ¿sí? ¿O no? Sí, hay gente tóxica, lo bueno es identificarla. Échenle frit. Bueno, mira, yo te doy un mapita para identificarlas. La gente tóxica, en general, son estos. Todo eso, exactamente. Vamos en sentido horario, son los resentidos, los que están peleados con la vida, ¿sí? Los perfeccionistas, ya en el nivel de psicopatía, los indolentes, los vagos, los celosos, los envidiosos, los quejosos, hoy hablábamos de ellos, los pesimistas estructurales. La gente que te quita tiempo, Fer, yo lo defino así, la gente que Sí, te no, quita tiempo. no solamente que te quitan tiempo, Vani, son verdaderos vampiros emocionales. Ay, Dios santo, ¿Sí? sí. Te chupan, te chupan, te chupan Sí, toda, sí. toda la energía. Y cuando vos te pones a pensar y tomás distancia, en realidad te encontrás en serio, como vos decís, este es un mapita bastante completo, ¿eh? Sí, total. Sí, Agus, te escuchamos. Yo agregaría también los falsos o los traicioneros, que parece que está todo bien y después no sirve para Ah, nada. bueno, por Me supuesto. gustó, me gustó. Sí, Está sí, ahí afilado, está. Agustín está Ahí, afiladísimo hoy. ahí está, lo tomamos y lo vamos a incorporar al mapa, claro que sí, claro que sí. Bien, hasta acá vamos bien entonces. Muy bien, Hasta acá estuvimos bien. muy bien, Bueno, sí. les voy a robar un ratito más para dejar introducido entonces lo que hasta aquí las primeras dos partes recuerdan de esa agenda inicial que hablábamos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis? Entender por qué se producen, cómo se producen, qué es lo que nos genera. Tratar de partir en el abordaje a la crisis desde lo individual, desde esta idea del autoliderazgo, con esto que veníamos diciendo. Y ahora vamos a ir y vamos a empezar a bajar, o por lo menos vamos a comenzar a aproximarnos a esta idea de el liderar a las personas. Aspecto que vamos a desarrollar, por lo menos desde un punto de vista de las prácticas, con mucho más detalle a partir del arranque del próximo lunes. Pero permítanme darle algunas cuestiones introductorias como para que nos quede picando el tema. La verdad que en el medio
Sí, totalmente, totalmente. Bien, buena la cita de Charlie, al que hacía Mario. La verdad que en el marco de todas estas cuestiones que a todos nos pasan y que tiene que ver con esas presiones en las situaciones de crisis y esta historia de qué quilombos que tengo, qué sé yo, cuando uno dice, encima de todo lo que me pasa, tengo que arrastrar a los otros, ¿nunca sintieron eso? Che, tras que tengo pocos quilombos encima, tengo que arrastrar a los otros. Bueno, sí, jóvenes, decididamente es así. Encima de todos los quilombos que pasan, tengo que arrastrar a los otros, porque de esto se trata, en definitiva, liderar. Y como habitualmente digo, nunca perdamos de vista que más allá de lo cómodo o incómodo que nos pueda resultar el rol, que más allá de que sea un rol autoimpuesto, es decir, porque yo lo busqué, o me cayó de arriba y ahora tengo que ver cómo hago. La verdad que la propia idea del liderazgo, ¿sí? Es que el liderazgo ante todo es servicio y por supuesto también determinación. ¿Por qué digo que el liderazgo es servicio? Porque independientemente, y recuerdo esto que hoy planteaba Nina, cuando lo planteabas de su vida corporativa y de esta idea de que uno a veces se enfrenta a la necesidad de buscar soluciones que ni siquiera están al alcance de uno porque forman parte de decisiones de otras personas, de otros sectores, condicionamientos que eso genera. Ole, independientemente de todo este tipo de situaciones, ni hablar si nos planteamos esquemas de liderazgo todavía mucho más amplios o en contextos mucho más complejos, donde hay un sinnúmero de fuerzas intervenientes, como sea que fuere, lo que nunca podemos perder de vista, si realmente queremos hablar de liderazgo, que el liderazgo es un compromiso de servicio hacia las personas que dirijo. Oye, el liderazgo es, sí, puedo conducir o puedo influir a las personas para alcanzar una determinada meta, para todo lo que vos quieras. Pero ante todo el liderazgo es un compromiso de servicio hacia la gente que vos liderás. Y en situaciones de crisis, ese compromiso, esa vocación de servicio, esa actitud más que vocación de servicio hacia la gente que conducís se exacerba todavía mucho más. Los líderes se ponen a prueba realmente en las situaciones de crisis. Y en esas situaciones de crisis es cuando más se exacerba la necesidad de lo que se constituyen en los dos valores básicos que generan la relación entre el líder y sus liderados, que son la confianza y la lealtad. La lealtad engendra la confianza y la confianza genera lealtad. Son dos términos indivisibles. La confianza del líder hacia el líder, la lealtad hacia el líder y viceversa, se rompe cuando el líder pierde su vocación de servicio. Puede existir. Los fundamentos básicos de la relación entre el líder y sus liderados, que tienen que ver con esta idea de la confianza y la lealtad, se quiebran cuando se quiebra la vocación de servicio. Como digo yo a veces caseramente, cuando estás tan abrumado por la situación que empezás a dejar gente tirada al lado del camino, en un sentido simbólico. Bueno, ahí es donde empieza a quebrarse, porque ahí es donde el líder perdió lo básico, que es la vocación de servicio. Y si esto es fácil, no, claro, por supuesto que no. Hoy decíamos, es solitario, el ejercicio de liderazgo es solitario, el ejercicio de liderazgo tiene muchos momentos de llorar en el rincón. El ejercicio del liderazgo implica la determinación de serlo. Porque aún en las situaciones más difíciles, nunca perdamos de vista que nuestro rol como líderes es lograr que las personas den lo mejor de sí. Siempre. Y esta es la encuesta que les quería mostrar.
por ahí un poquito como redondeo, como cierre de la reunión de hoy. Esta es una encuesta que hizo la CELAM. La CELAM es una ONG internacional, es el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Management. Es una encuesta que hizo la CELAM en nuestra región, en 7 países de nuestra región, sobre personas que trabajan en distintas organizaciones, no solamente en empresas, ¿sí?, sino también en organizaciones de la sociedad civil, en espacios comunitarios, ¿sí? Personas de nuestro país, pero también personas de Chile, de Colombia, de Brasil, de México, de Uruguay, creo que de Paraguay era la otra, en 7 países. Donde básicamente les preguntaban, insisto, a personas de distintos marcos institucionales, esta encuesta es del 2022, ¿no? Es decir, post-pandemia. ¿Cuál ha sido la principal dificultad que han detectado en sus líderes durante la última crisis? Fíjense, por supuesto que los encuestados podían dar más de una respuesta, por eso los porcentajes no necesariamente son sumativos en 100, porque se podían, pero acá tenemos datos muy significativos, ¿sí? La mayor parte de las menciones es la falta de contención al equipo, ¿sí? Más de la mitad de las personas decían que sus líderes durante la última crisis no habían sido capaces de contener al equipo. Y después, si bajamos en los otros mencionados, nos vamos a dar cuenta que hay muchas que tienen, sí, por supuesto, claro que sí. Vamos a ver que hay muchas que de una u otra manera tienen, ¿no? Por ejemplo, las falencias en la comunicación o la falta de comprensión del contexto también van de la mitad. Y algo que observaba Sofía, ¿sí?, de la tabla general, el 45%, es decir, también casi la mitad, la falta de respeto a las personas. Vamos a hablar bastante de esto. Cuestiones que pueden ser muy coyunturales, que tal vez hoy ya no lo sean, pero que en ese momento se sintió mucho, que era la falta de manejo en los equipos híbridos, falta de flexibilidad, carencia de metas claras, incapacidad para enfrentar conflictos y otros, ¿sí? Pero fíjense que dejando de lado el tercero de la lista, ¿sí?, también podríamos decir el quinto o el sexto, que en todo caso tiene que ver más por cuestiones de gestión puras. Dentro de las 4 menciones primeras, hay 3 que están directamente ligadas a lo que significa el rol del líder respecto de los liderados, ¿eh? Esto que decíamos recién, de lograr que las personas den lo mejor de sí, o esta cuestión de lo que decíamos de entender qué es lo que le está pasando al otro. Falta de contención al equipo, falencias en la comunicación, y este cuarto que muy bien observaba Sofía, de falta de respeto a las personas. ¿Qué piensan de esto? Reflexiones finales, al menos, del encuentro de hoy. ¿Qué piensan? Yo creo que el respeto es la base de cualquier relación, ¿no? Es principalmente eso, el saber escuchar para después poder dar una devolución, como estamos haciendo acá, Sí, justamente. sí, decididamente. Y ahí en adelante se construye distinto. Decididamente. Creo que Decididamente. pasa por ahí. Decididamente. Bueno, si me permiten un anticipo apenas de esto, está claro que en todo momento, ahí voy con el que tenía la manito levantada, pero espera un cachito. Sí, Cristian, te escucho. Perdón. No, no, lo del respeto, yo creo que directamente es uno dinamita la relación de trabajo cuando hay falta de respeto, Claro, o sea, para todo tipo de autoridad. Eh, Insisto, somos todos humanos, pero una cosa es, a ver, una conversación en confianza donde podés tener algún exabrupto, otra cosa es la falta de respeto, ¿sí? claro, tal cual. Legitimás a vos mismo. Sí, 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 sí.
por supuesto, por supuesto. A ver, insisto, como conclusión, por lo menos de esta etapa y cierre de esto, ¿sí? Creo que acá hay una cuestión que tenemos que pensar, que luego vamos a hablar de varias prácticas concretas, si me permiten, sugerencias en torno a las cuales les voy a invitar a llevar adelante con vuestros equipos, con vuestra gente en este tipo de situaciones, pero como concepto principal, en las situaciones de crisis hay que proteger a la gente, ¿sí? Proteger a las personas. Primero y fundamental, no tirar a nadie por la borda, permítanme esta última ironía, y decididamente dejar de romper gente. ¿Sí? Hay muchos líderes que en situaciones de crisis lo único que saben hacer es romper gente. Más allá de esto que decíamos de la falta de respeto, romper gente. Y no es el momento donde haya que romper gente, decididamente. Todas, les anticipo, spoileo, ¿sí? Todas las prácticas sobre las que vamos a conversar el próximo lunes sobre liderazgo en situación de crisis tienen que ver con no romper gente. Preservar a las personas en las situaciones de crisis es lo realmente crítico para poder sobrellevarlas con eficacia y fundamentalmente también para poder reafirmar nuestro liderazgo después, porque si no, ya vieron lo que se va a decir. Sí, hay un montón de formas de romper gente, Sofi, hay un montón de formas. El maltrato, la falta de respeto, como decíamos, sí, son muchos. El agobio, el no estar disponible, el trasladar más de la cuenta determinadas presiones, el no asociarse a las personas, es romper gente. Pero bueno, ¿estamos bien hasta acá? Por hoy, suficiente. El próximo lunes vamos a arrancar de esto último que decíamos, ¿sí? De lo que significa ya el fenómeno liderazgo en términos de nuestro grupo, nuestro equipo de trabajo. Vamos a repasar algunas prácticas generales que les sugiero, me voy a permitir sugerirles. Como decíamos hoy, hablar un poquito de la toma de decisiones y después, volviendo un poco al inicio, darles algunas sugerencias, recursos para que trabajen ustedes individualmente y para que puedan compartir con su equipo. ¿Estamos bien hasta acá entonces?